Bueno, bienvenidos. ¿Logran ver mi pantalla? Sí, Muy bien. ¿Han logrado consultar las clases grabadas en el material de estudio del curso? sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, muy bien. Yo creo que ese recurso pues, nos ayuda bastante para que podamos resolventar alguna duda que posiblemente quede, ¿verdad? Podemos volver a ver el material. Entonces, creo que sí hemos aprovechado bien este recurso. Hoy vamos a ver Microsoft Excel. Les quiero preguntar, fíjense que, como siempre les he dicho, mi intención es que ustedes aprendan, ¿verdad? Excel es bastante amplio, es bastante amplio. Para la programación a mí me pide que les dé el día de hoy. A mí me gustaría, dependiendo cómo avancemos, pues aprovechar el próximo sábado para ver si podemos cubrir algunos otros temas que considero que les podría servir. El próximo sábado nos toca el tema de Office 365. Podríamos ver que durante la semana, pues yo programar una actividad o ver cómo podemos cubrir siempre este tema, ¿verdad? Y el próximo sábado también utilizaríamos y veríamos Excel. No sé qué les parece. Está fallando un poquito mi cámara. Quiero escucharlos. Buen día, ingeniero. Yo considero que sí sería importante porque, como usted lo decía, ¿verdad? De que Excel es un tema muy amplio y es muy indispensable en todas las áreas de cualquier trabajo que se pueda realizar. Gracias. Gracias, Emiliana. Los demás compañeros. Por mí bien también, ingeniero. Gracias. Sí, está bien, ingeniero, está bien. Muy bien. Vamos a una cosa. Los participantes que levanten la mano, los que estén de acuerdo con que trabajemos 2 fines de semana Excel. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Los demás, pues, se asustaron tal vez con el tema. Mi intención, entonces, si gustan, yo creo que sí podemos trabajarlo entonces los 2 fines de semana. Digamos, el día de hoy, pues vamos a entender conceptos muy básicos, pero que son muy importantes para entender Excel. Entonces, el próximo sábado, pues ya trabajaríamos con fórmulas y funciones. Si logramos avanzar este sábado, pues qué bien, ¿verdad? Si no, trabajaríamos el próximo sábado con fórmulas y funciones. Hay mucho, mucho que ver. Entonces, vamos a trabajarlo así. Bueno, entonces, vamos a dar inicio. Microsoft Excel. Como la compañera decía, pues vean este meme, esta gráfica. Cómo a nosotros, a la mayoría de personas, aquí va orientada para los ingenieros, pero veamos algo. Aquí tenemos una gráfica que dice habilidades matemáticas, ¿verdad? Y etapas de la vida. Nosotros en primaria, ¿verdad? Aprendemos a números y contar, ¿verdad? A realizar operaciones básicas. Conforme vamos avanzando, ¿verdad? En nuestro aprendizaje, ¿verdad? Por ejemplo, en la universidad para los ingenieros, nos piden pues números complejos, trigonometría, cálculo avanzado, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con el resto de nuestra vida? Al final, pues nosotros llegamos a trabajar, ¿verdad? ¿Y a dónde venimos a caer? A Excel, ¿verdad? Excel es una herramienta que por mucho que sepamos de números, pues es la que normalmente se utiliza en los trabajos, ¿verdad? Y es una realidad, ¿verdad? Como ingeniero les digo, o sea, lo que nos piden mucho son informes, ¿verdad? Digamos, alguna base de datos que hay que organizar o filtrar esa información, ¿verdad? O realizar algunas gráficas. ¿Y dónde lo realizamos? En Excel, ¿verdad? Entonces, por eso es la importancia, les quise poner este meme, ¿verdad? Para
para que realmente veamos la realidad de la vida, ¿verdad? En el trabajo nos piden Excel. Bueno, iniciamos entonces con el tema. Cuéntenme, ¿qué ven ustedes ahí en la pantalla ahorita? Números. Números. ¿Qué representan esos números, jóvenes? ¿O son solo números? Son como años. Están numerando años en una tabla de contenido. Gracias. ¿Quién más? Podría ser una base de datos, sí. Una base de datos. Gracias. Y esto que ven en pantalla, ¿tiene algún sentido? Considero que sí, porque está de menor a mayor. Ah, Gracias. ¿Y qué significarán esos números? La compañera dijo años, dijo. ¿Qué dicen? ¿Será eso o no? ¿Serán años? ¿No serán años? Vamos a ver, pues están algo tímidos hoy. Vamos a ver, Marjorie. Marjorie Vázquez. ¿Qué serán estos números? Yo considero que son años. ¿Años? Amner. Abner. Si pudiera activar su micrófono. Bueno, no está el compañero. Entonces, podemos suponer o inferir que son años, dicen los compañeros, ¿verdad? Pero estos números que están acá, si no tenemos digamos, algo que nos diga realmente qué es, podemos pensar muchas cosas, ¿verdad? Realmente lo que está acá son datos. Estos son datos. ¿Y qué son datos? ¿Por qué es importante conocer de los datos? Los datos es la materia prima, ¿verdad? Que me va a ayudar a realizar algún producto, ¿verdad? O para llegar a obtener información, ¿verdad? Así como yo voy a realizar un pastel, ¿verdad? Mi materia prima puede ser la harina, los huevos, azúcar, ¿qué más? Levadura, ¿verdad? Entre otras cosas. Esa es la materia prima. Cuando ya los empezamos a procesar, ¿verdad? A juntar, a moldear, cocinar, al final obtenemos un pastel. Estos datos los vamos a procesar y vamos a obtener un producto que es la información, ¿verdad? Por ejemplo, ahora, ¿ya tienen más sentido estos datos? Pregunto. sí, ingeniero. Ya podemos inferir, ¿verdad? Que esta es la columna individuo, que puede ser una codificación, ¿verdad? El individuo con el código 1, ¿verdad? En el periodo, por ejemplo, en el periodo 2003, tenía unos ingresos de 1,500. ¿Qué edad tenía en ese entonces? 27 años. Y esta es una codificación, sexo, ¿verdad? Puede ser femenino 1, masculino 2, ¿verdad? Entonces, pues era femenino, ¿verdad? Ahora, este mismo individuo en el periodo 2004, pues ya tenía más ingresos, ¿verdad? Cumplió ya 28 años en ese periodo. Sigue siendo femenino. Y así, ¿verdad? Podemos obtener cierta información. ¿Por qué es importante conocer que de los datos, si los procesamos, obtenemos información? Porque Excel es una herramienta que me ayuda a procesar estos datos para obtener información. ¿Cómo lo podemos ver? A través de una matriz de datos, ¿verdad? O una base de datos, ¿verdad? Que
digamos, estos datos dispuestos de cierta manera me van a ayudar a darle sentido para convertirlo en información. Y yo ya puedo obtener estos datos y aplicarles cierto procedimiento como suma, resta, multiplicación y división para poder obtener información. Vamos a ver, dice, bueno, entonces, ¿qué es el dato? ¿Qué es un dato? Es una unidad de información de cualquier elemento descrito en la base de datos. Puede decirse un dato corresponde a una celda. Vamos a conocer o vamos a recordar qué es una celda. Y en la celda nosotros ingresamos datos, ¿verdad? Y la matriz de datos, pues es este conjunto de datos que tienen un contexto, que tienen una relación y que se van a guardar, ¿verdad? Prácticamente de manera sistemática. ¿Con qué objetivo? Porque lo vamos a usar posteriormente, ¿verdad? Lo vamos a procesar. Le podemos llamar bases de datos, matriz, origen, lista de tabla, entre otros nombres que tiene. ¿Dudas hasta el momento? No, Inge. Básicamente esta es una matriz, ¿verdad? O una base de datos, o una tabla. Porque aquí ya tenemos los datos organizados. Ahora, si nosotros agarramos los datos, los procesamos, obtenemos información. Pero ¿qué pasa si nosotros procesamos la información? ¿Qué vamos a obtener? ¿Quién tiene una idea? Si nosotros procesamos datos, obtenemos información. Si procesamos la información, ¿qué obtenemos? ¿Resultados? Puede ser. ¿Datos? No, los datos es la materia prima. Al procesarlos, se convierten en información. ¿Y la información procesada en qué se convierte? En un resultado. Podría ser. Veamos, pues. Nosotros tenemos datos y los procesamos y obtenemos información. Cuando procesamos la información, se convierte en conocimiento. Conocimiento. Entonces, tenemos un ciclo. Al final, este conocimiento, pues también se puede utilizar como datos para volver a obtener información, luego conocimiento. Pero, bueno, ¿y cómo así conocimiento? ¿Cómo podemos ejemplificar este ciclo de procesamiento? Bueno, suponiendo que nosotros queremos emprender un negocio en nuestro hogar y vamos a montar una tienda de barrio, ¿verdad? Donde podemos vender diferentes productos de la canasta básica y poner una tienda, ¿verdad? En nuestro hogar. Ahora, nosotros empezamos a comprar el producto, ¿verdad? Y empezamos a registrar, digamos, cuánto compramos, por ejemplo, de gaseosas, cuánto compramos de azúcar, de arroz, de maíz, ¿verdad? Y vamos anotándolo en un cuaderno. Cuando nosotros lo vamos anotando, ¿verdad? Pues resulta que ya tenemos surtida nuestra tienda y abrimos el primer día. Empieza a llegar la gente y nos empieza a comprar, ¿verdad? Que una libra de azúcar, venimos, anotamos, ¿verdad? Agarramos un cuaderno y le ponemos ventas. Una libra de azúcar, ¿verdad? Le ponemos el precio, ¿verdad? El día de hoy, ponemos la fecha de hoy. Que vendimos 3 gaseosas, anotamos 3 gaseosas y ponemos el total, ¿verdad? Entonces, anotamos todas las ventas del día. E incluso también pueden llegar proveedores y me pueden decir, mire, le traigo golosinas, ¿verdad? Entonces, nosotros le compramos las golosinas, ¿verdad? Anotamos que compramos 100 quetzales en golosinas, que eso le pagué al proveedor, ¿verdad? Entonces, esa fue una salida de dinero, ¿verdad? Esto que estoy anotando, ¿qué sería? ¿Serían datos, información o conocimiento? Datos. Datos, ¿verdad? Porque yo voy anotando qué voy vendiendo y qué voy comprando, ¿verdad?
Ahora, al final del día, pues yo quiero saber cuánto fue lo que yo vendí, ¿verdad? Y cuánto fue lo que yo también le pagué a los proveedores. Y empiezo a realizar toda esta mi suma de todo lo que vendí, ¿verdad? Y todo lo que compré. Y tengo ya mi cuadre de cuánto dinero tengo en caja con lo que yo anoté, ¿verdad? Y cuánto fue lo que yo compré, ¿verdad? Y realizar y hacer el cuadre. Este cuadre que hice, ¿verdad? La suma y la resta de lo que se compró y se vendió. ¿Qué sería? ¿Datos, información o conocimiento? Información. Información porque ya la procesamos, ¿verdad? Ahora, ¿cuándo se convierte en conocimiento? ¿Alguna idea? Considero de que cuando vemos que si tenemos ganancia o no, no sé, estoy en lo correcto. Por ahí va la cosa. La puesta en práctica, tal vez, Puesta en práctica de la información. ¿me puede dar un ejemplo? Cuando procesamos los datos de una u otra forma, pues a veces utilizamos fórmulas. Con esos, pues encontramos información y adquirimos conocimiento, pero solo lo adquirimos mediante la práctica, la observación. Sí, por ahí vamos. Muy bien. Bueno, vean pues. Entonces, nosotros ya tenemos nuestro cuadernito, ¿verdad? Con la información de cuánto vendí, cuánto compré, ¿verdad? Y voy realizando las ganancias y eso es parte de la información, ¿verdad? Voy viendo cuánto voy ganando, cuánto voy invirtiendo. Pero pasa el tiempo y sigo anotando, ¿verdad? Termina el mes, sigo anotando. Termina el segundo mes y sigo anotando. Pasa el tiempo, ¿verdad? Ya pasó un año de estar anotando y vendiendo y de procesar los datos para convertirlos en información. Vengo de curioso, ¿verdad? Y tomo esta información y empiezo a ver en qué mes vendí más, ¿verdad? Resulta que en abril vendí más. Abril y, por ejemplo, diciembre. Y me pongo a analizar, bueno, ¿y por qué fue que vendí más o obtuve más ingresos? Y empiezo a revisar y veo que hay un producto que destaca, ¿verdad? En eso. Por ejemplo, la cerveza. Resulta que en abril pues vendí más cerveza y en diciembre vendí más azúcar, por ejemplo. Entonces empiezo a decir, bueno, ¿y por qué? ¿Qué pasó? Me empiezo a hacer memoria, empiezo a revisar mis apuntes y resulta que ese año cayó en abril, Semana Santa, y yo tenía ofertas de combos de cerveza. Me han contado por ahí, ¿verdad? Entonces, resulta que yo incluso el Jueves Santo me quedé sin producto y tuve que ver cómo conseguía más para seguir vendiendo. Y teniendo esta información, yo ya puedo decir, bueno, el próximo año cae en marzo, por ejemplo, la Semana Santa, me voy a preparar con el doble de producto de cerveza, porque yo sé que me fue bien. Incluso voy a lanzar una promoción, voy a agregar un churrasco, voy a agregar a las chicas Brava, Gallo, ¿verdad? Que lleguen al evento y yo ya me empiezo a preparar, ¿verdad? Es ahí en ese momento que yo la información la estoy analizando, se convierte en conocimiento, ¿verdad? Entonces podemos ver que analizando la información yo ya puedo tener ese conocimiento de cómo se comporta el mercado y puedo obtener mejores ganancias o crear estrategias, ¿verdad? ¿Cómo lo ven? Sí, ingeniero, por medio de, podemos obtener el conocimiento conforme la experiencia de tener las pérdidas y ganancias, entonces ya obtenemos el conocimiento por la experiencia. Así es, básicamente la experiencia, ¿verdad? La experiencia. ¿Y de dónde sacamos esa experiencia? Primero los datos que se fueron procesados, ¿verdad? Para obtener información. Y esta información que voy analizando, que voy procesando,
se convierte en experiencia, ¿verdad? En conocimiento. Entonces así es como lo que podemos ver. ¿Dudas? No, está claro. Bueno, entonces, conceptos generales de Excel. Cuando nosotros tenemos una base de datos, ¿verdad? Tenemos varios conceptos que tenemos que tener presentes. Por ejemplo, el campo. ¿Qué será un campo? En una tabla de Excel, lo que representa un campo es una columna. Regresando al ejemplo anterior, este es el campo individuo, ¿verdad? Este es el campo individuo, los voy a marcar acá. Esta columna de acá es el campo individuo, ¿sí? Este es el campo ingresos, ¿verdad? Bueno, ya tengo el primer concepto que es campo. Ahora, registro. ¿Registro qué es? Es el conjunto de campos. ¿Por qué el conjunto de campos? Y que tienen estos campos, tienen una relación. Regresando al ejemplo anterior, yo puedo tener mi registro, ¿verdad? Número 2, que corresponde al bueno, tengo el registro 1, 2, 3, 4. El registro número 4 que corresponde al individuo número 2 en el periodo 2003 que tenía ingresos de 2100, tenía 41 años y era masculino. ¿Sí? Entonces, ya tenemos nuestro concepto de registro. ¿Alguna duda con eso, jóvenes? No mucho capté esta parte que estaba anotando, perdón. Vale, muy bien. Campo es una columna, ¿verdad? Y registro es el conjunto de columnas. Es la fila, ¿verdad? Es la fila. ¿A qué se refiere el registro? Que esta fila tiene el conjunto de campos que tienen relación. Porque, por ejemplo, esta fila corresponde al individuo número 2 en el periodo 2003 en ingresos 2100 y una edad de 41 años y es masculino, ¿verdad? Entonces, toda esta fila es el registro. No sé si estamos bien ahí. Ahora sí, gracias, ingeniero. Muy bien. Bueno, entonces ya tenemos dos conceptos, campo y registro. Llave. La llave es un dato que va a identificar como único a un registro. Repito, la llave es un campo que me va a identificar como único a un registro. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, nosotros como guatemaltecos tenemos una llave que nos identifica como únicos en el país. ¿Cuál será esa llave? El DPI. El DPI, ¿verdad? La llave va a identificarnos, ¿verdad? No hay dos DPI iguales, ¿verdad? Es único. Entonces, en este ejemplo, voy a borrar lo que marqué. En este ejemplo, ¿cuál sería la llave? ¿Cuál campo sería la llave? ¿Sería el campo individuo, periodo, ingresos, edad o sexo? ¿Cuál campo me va a identificar como único a cada registro? Individuo. ¿Individuo? ¿Qué dicen los demás? Individuo, porque Sería como que muestra individuo. lo principal. Así es, ¿verdad? Aquí podemos decir que, por ejemplo, estamos hablando del mismo individuo, ¿verdad? El número 1, solo que estos registros corresponden a diferentes periodos, ¿verdad? Entonces el individuo, podemos decir que no hay dos individuos con el código 1, por ejemplo. O si quisiéramos ser más específicos, pues agregamos un campo DPI, ¿verdad? Y colocamos el DPI, ¿verdad?
y que me va a identificar como único a ese individuo. ¿Verdad? En este caso, pues, el campo individuo sí cumple con el concepto de llave. No sé si estamos bien ahí. Sí, gracias. Ahora, integridad, ¿verdad? ¿Qué es ese concepto de integridad? Significa que nuestra base de datos va a contener todos los datos, que los datos son íntegros, que no hay columnas ni filas vacías, que no hay un registro que le falten campos. Por ejemplo, suponiendo que este dato de acá no esté, ¿sí? Entonces, toda esta base de datos, ¿verdad? No es íntegra, ¿sí? Toda la base de datos, por los datos que tiene, no tiene integridad, ¿verdad? Porque les falta datos. Entonces, esta base de datos no es íntegra. ¿Me explico? ¿Me explico, jóvenes? Sí, ingeniero. Gracias. Muy bien. Entonces, estos conceptos, pues es interesante conocerlos, ¿verdad? Cuando yo les mencione el campo, sabemos que es una columna, cuando estamos hablando en Excel. Cuando les diga qué es registro, es una fila, ¿verdad? Cuando les diga llave, es el campo que va a identificar como único, ¿verdad? A un registro. Y cuando les diga integridad, si la base de datos es íntegra, pues todos los datos deberían de estar donde corresponden y que sean legibles también, porque de repente algún campo o alguna celda, pues tiene algo ahí que está erróneo, ¿verdad? Entonces, eso también hay que considerarlo. Ahora, cuando nosotros hablamos en Excel, ¿verdad? Excel reconoce dos tipos de datos que es importante tenerlos presentes, porque dependiendo del tipo de datos, nosotros podemos realizar ciertas operaciones. No es lo mismo, no, o sea, no podemos realizar unas operaciones para un tipo de dato y en el otro tipo de dato no se pueden utilizar y combinar ese tipo de operaciones. ¿Cómo así? Nosotros tenemos dos tipos de datos que son los numéricos y los tipos de datos de texto. ¿Sí? Excel reconoce dos tipos de datos, numéricos y de texto. Ahora, de la siguiente imagen, ¿cuáles de los que están aquí, Excel, o de esta tabla, cuáles serán tipo de datos numéricos y cuáles serán tipos de datos de texto? Por ejemplo, esta de acá, ¿qué será? ¿Número o texto? Textos, Texto. ¿Y este de acá? números. Número. Entonces, reconoce tipos de datos numéricos y de texto. Bueno, dirá uno, bueno, qué facilito está, ¿verdad? Pero lo interesante es lo siguiente, que yo le puedo decir a Excel que aunque yo vea números, los identifique como texto. Eso le puedo decir a Excel. Entonces, ¿qué es lo importante? Los tipos de datos numéricos yo los puedo realizar operaciones como por ejemplo suma, resta, multiplicación, división, máximo, mínimo, promedio, entre otros, ¿verdad? Yo a los números les puedo aplicar esas operaciones y Excel lo hace. Ahora, les pregunto, los tipos de datos de texto, ¿será que yo puedo sumar, restar, multiplicar y dividir? Repito la pregunta. ¿Será que hay un tipo de dato de texto? ¿Será que yo lo puedo sumar, restar, multiplicar y dividir? Yo considero que no, Inge. ¿Verdad que no? Yo no puedo sumar Ramírez con Gladys.
No puedo restar Ortiz con Gladys. No puedo multiplicar Pérez con René, ¿verdad? Porque es texto. No lo puedo realizar. Entonces, las operaciones que puedo hacer con los tipos de datos numéricos, no las puedo aplicar a los tipos de datos de texto y viceversa, ¿verdad? Por eso es importante conocerlo, porque, por ejemplo, en esta columna está el número 19. Yo lo veo como 19, pero si yo le digo a Excel que es un tipo de datos de texto, entonces yo no puedo sumar todos estos números, aunque los vea como números. Aunque vea que es un 19 en 35, pero a Excel le estoy diciendo, mire, esto es texto, ¿verdad? Entonces, si yo aplico una suma aquí, me va a tirar un error. Porque me dice, mire, ¿cómo usted quiere sumar estos caracteres de texto? No puedo, no lo entiendo. ¿Me explico? Sí, ingeniero. Esa es la importancia de conocer que Excel tiene dos tipos de datos, numéricos y de texto. Uno pelea, bueno, yo peleaba, ¿verdad? ¿Y por qué me tira error si estoy aplicando la fórmula correctamente? Ah, lo que pasa es que yo le dije que esto es texto, por eso él no le entiende, me da ese error, ¿verdad? Entonces es importante conocerlo. ¿Alguna otra duda? Tipos de datos numéricos, pues son números, ¿verdad? Que pueden contener decimales, ¿verdad? Pueden ser negativos o expresados en cifras porcentuales. Tipos de datos de texto son cadenas de caracteres, o sea, lo que reconoce, por ejemplo, caracteres son las letras, ¿verdad? ¿Verdad? Son símbolos, comillas, punto, división, porcentaje, incluso los números, ¿verdad? Si yo les digo que es texto, estos son caracteres. No pueden ser operables para mostrar resultados matemáticos, ¿verdad? Entonces ya lo consultamos. Y a los datos nosotros los podemos, digamos, a los tipos de datos les podemos asignar, digamos, un formato. ¿Qué significa esto? Que yo le escribo a la celda en Excel algo, pero quiero que me muestre una cosa diferente, ¿verdad? Eso es importante conocerlo y lo vamos a practicar ahorita. ¿Qué tipos de formatos tenemos? Por ejemplo, para los números tenemos, o para los formatos en general, tenemos estos tipos de formatos. Voy a abrir Excel. Por favor, abran Excel y vamos a conocerlos o a practicarlos. Yo creo que ya lo hemos aplicado en algún momento. Y vamos a colocarlo. Vean mi pantalla, pues estoy abriendo Excel, ¿verdad? El mismo ambiente parecido a PowerPoint y a Word. Voy a abrir un libro en blanco. Y pues mi ambiente de trabajo siempre tiene diferentes menús y diferentes grupos con sus opciones. También, dependiendo del elemento que yo estoy ingresando, posiblemente me vayan a aparecer otros menús, ¿verdad? Y se vayan a desaparecer cuando ya no estén seleccionados. Voy a hacer más cerca mi pantalla. Entonces, por ejemplo, voy a escribir el número, por ejemplo, 25. Voy a escribir en la segunda fila. A cada cuadrito, ¿verdad? Cada rectángulo le llamamos celda, ¿sí? Las celdas tienen un nombre. Las celdas tienen un nombre. Y normalmente las celdas tienen una posición también. Yo estoy ahorita en la columna A, en la fila número 2. Entonces, ¿qué nombre tiene esa celda? A2. ¿Y cómo lo sé? Aquí mismo me dice en el cuadro de nombres cómo se llama esa celda. Yo le puedo cambiar nombre. Por ejemplo, si me posiciono en la columna C, fila 3, ¿verdad? Esta celda se llama C3, ¿sí? Entonces, por ejemplo, voy a iniciar a escribir el número 25
en la celda A2, en la celda B2 también 25, en la celda C2 25 y en la celda D2 25. Ahora, en la celda 1 voy a colocar los nombres de los diferentes formatos, solo para que conozcamos. Por ejemplo, está el formato general, número y moneda. Voy a regresar a Excel. General, número, moneda. Estaba el siguiente, que es contabilidad. ¿Cómo avanzo de celda en celda? Puedo hacerlo por medio de las flechas, ¿verdad? Del teclado. O si estoy en esta celda, para avanzar a la siguiente, hacia el lado derecho, presiono la tecla tabulador, ¿verdad? Y voy avanzando. Termino de escribir tabulador. Si presiono Enter, me avanza hacia abajo. Pero yo quiero avanzar hacia la derecha. Tabulador. Por favor, hagamos esto de ahorita. Escribir eso, por favor. Me avisan cuando terminen, por favor. Ya, ingeniero. Gracias. ¿Los demás cómo van? Ya. Ya. Bueno, entonces, ¿cómo aplicamos los formatos? Por ejemplo, me voy a colocar en la celda A2, ¿sí? Y en el menú inicio, en el grupo número, voy a seleccionar aquí donde dice general, ¿verdad? Ya está general, ¿verdad? General es un formato que muestra tal y como se escriben los datos, ¿sí? Prácticamente sin formato. Ahora, me voy a la celda B2. Aquí me faltó la tilde, ¿verdad? Celda B2. Voy a seleccionar esta celda B2 y me voy al menú inicio, grupo números. Y en vez de general voy a seleccionar número. Y lo voy a colocar. En la celda C2 voy a seleccionar el formato moneda. Me voy al grupo número. Selecciono acá y coloco moneda. Contabilidad, selecciono la celda de 2, me voy a la opción, al formato que dice contabilidad. Y así podemos ir llenando, por ejemplo, el siguiente formato que sigue es fecha corta, fecha larga. Voy a escribir el mismo número. En fecha corta, enter 25, fecha larga, 25, ¿verdad? Y en fecha corta le voy a asignar el formato, fecha corta. En fecha larga le voy a asignar el formato fecha larga. Hagamos eso, por favor. Me avisan cuando terminen, por favor. Ya. Gracias, los demás. Ya, ingeniero. Muy bien. Ahora analicemos qué ha pasado, ¿verdad? En el formato general, ¿verdad? Pues me aparece el número 25. En el formato número, vean que le agregó decimales. En el formato moneda le agregó
el símbolo de Quetzal. En algunos compañeros posiblemente les saque otro símbolo de moneda, por ejemplo, el euro o el dólar, dependiendo cómo estén configurados. Y vamos a ver cómo hacerlo. Formato de contabilidad. Me asignó también el símbolo de moneda, pero vean que me lo expandió al tamaño de la celda. El formato fecha corta, yo ingresé el número 25, ¿verdad? Y vean que me muestra la fecha 25 de enero de 1900. Formato fecha larga, yo agregué el número 25 y me mostró la fecha miércoles 25 de enero de 1900. Pero, ¿qué está haciendo entonces Excel? Me voy otra vez al formato número. ¿Qué me muestra? 25.00. Pero, ¿qué escribí y qué hay en esa celda? El número 25. Noten acá. Vean acá. Lo que yo escribí, lo que realmente está en esa celda es el número 25. ¿Y qué me muestra? 25.00. En moneda, ¿qué me muestra? 25 quetzales. Pero ¿qué realmente hay ahí? El número 25, ¿verdad? Entonces, el formato me puede mostrar algo diferente, ¿sí? En contabilidad, pues lo mismo. ¿Qué pasó con fecha corta y fecha larga? Yo escribí 25, pero cuando yo le dije que era una fecha corta, pues él ya transformó este dato. ¿Por qué? Porque si yo hubiera puesto el número 1, él empieza a tomar ese valor, ¿verdad? Como el 1 de enero de 1900. Si escribo 2, sería el 2 de enero de 1900. Entonces, Excel lo transforma así, de la misma manera con fecha larga. Y así podemos ir viendo cómo es que podemos utilizar los formatos. No es lo mismo escribir en fecha moneda 25 y que me muestre el símbolo de Quetzal, y no es lo mismo escribir Q2500. Lo voy a escribir en otra celda porque si no me lo va a tomar. Q25.00. Enter. No es lo mismo esto que está aquí que esto que está aquí. ¿Será lo mismo? Sí o no, y por qué. Lo que está en la celda A3 y la celda C2. Repito lo que estoy haciendo. Me voy a la celda C. Voy a ponerle general aquí. Me voy a la celda C2 y voy a escribir Q25.00. Yo lo estoy escribiendo. Enter. ¿Sí? Permítame que no me está tomando Q25.00. No me lo está tomando como yo quiero. ¿Será lo mismo, jóvenes, o no? No, Inge, ¿Por qué razón? porque Excel no reconoce la Q como un valor numérico. Así es, ¿sí? Así es. Vean que si yo escribo el símbolo de Quetzal, puede decir Excel, le puede decir, mire, esto es texto, ¿verdad? Y recordemos que esto no lo puedo sumar. En cambio, esto sí, es moneda. ¿Qué existe en esa celda? El número 25. ¿Pero qué me muestra? El símbolo del Quetzal. Aquí lo importante es el Excel que reconoce el número. Y aquí estoy escribiendo texto y texto con texto. Si yo quisiera sumar esto y esto, no puedo, ¿verdad? No puedo porque estoy sumando un número y texto. ¿Sí me voy explicando, jóvenes? Sí, ingeniero, gracias. ¿Por qué insisto tanto en esto? Porque dependiendo, si nosotros entendemos este concepto, nos vamos a quitar un montón de dolores de cabeza. Decir, ¿por qué me está fallando la fórmula? ¿Por qué no me sale el resultado? O posiblemente ni cuenta me doy que no me sale el resultado, tal vez sale otra cosa, ¿verdad? Y yo lo tomo como válido. Entonces es importante conocer el tipo de dato y el formato que se le está dando, ¿verdad? Yo aquí le dije que es un formato de texto. O sea, esto no lo puedo sumar. Y regresando, vean que tenemos varios formatos, ¿verdad?
General, número, moneda, contabilidad, fecha, hora, porcentaje, texto y personalizado. ¿Dudas hasta el momento, jóvenes? Por el momento no, ingeniero. Todo Gracias. claro, ingeniero. Muy bien. ¿Cómo cambiamos nosotros? Permítame. Se me cerró la... Bueno, ¿cómo cambiamos nosotros el símbolo, verdad? A veces pues es tedioso y nos sale otro símbolo. En el menú inicio, ¿verdad? En el grupo número, acá tenemos, ¿verdad? Los diferentes tipos de moneda, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si nos sale euros, pues venimos y lo cambiamos a quetzales, ¿verdad? O si quisiéramos representar en dólares. Si no está acá, lo buscamos en acá y en más formatos de contabilidad. Y buscamos el símbolo de dólar. Dólar español Estados Unidos, ¿verdad? Y ahí está, ¿verdad? Entonces no se lo vamos a asignar nosotros manualmente, sino que Excel lo va a mostrar como formato. ¿Dudas con esto? ¿Dudas con esto? No, ingeniero. Muy bien. Recordemos que las celdas pues tienen un nombre, ¿verdad? Yo se lo puedo cambiar. También, si yo selecciono un grupo de celdas, también puedo asignarles un nombre, ¿sí? A esta tabla, digamos, ahorita tengo un encabezado y un registro, ¿verdad? El encabezado corresponde al tipo de formato y luego ya el registro, ¿verdad? O tenemos estas columnas con los diferentes datos. Yo puedo mejorar el aspecto de esta tabla, ¿verdad? ¿Cómo? Seleccionándolo con clic sostenido desde la celda que quiero, ¿verdad? Arrastrando hasta la celda que yo quiero seleccionar. Esa es una forma. La siguiente forma es con presionando la tecla de Shift y Control al mismo tiempo, sin soltarlas. Presiono una vez la flecha hacia abajo y otra vez la flecha hacia la derecha. Y vean que con solo 2 movimientos yo selecciono todos los datos de esa tabla. Repito, me posiciono desde la celda que yo quiero. En este caso va a ser de aquí. Yo quiero seleccionar esto. Si yo estoy aquí, pues no hay problema. Presiono Control y Shift. Presiono una vez hacia abajo y presiono una vez hacia la izquierda y luego en ese momento ya suelto Control y Shift. Hagámoslo, por favor, probemos. Me avisan cuando lo prueben. Ya, ingeniero. Tal vez con poquitos datos, gracias, con poquitos datos pues no se siente, pero imaginemos que de aquí para abajo tengamos más datos, tengamos unos 100 datos, ¿verdad? Y a veces es bien difícil y complicado, digamos, perdón, y complicado utilizar el puntero del mouse y vamos a verlo, perdón. Por ejemplo, si yo agarro el puntero del mouse para acá y de repente me paso, ¿verdad? Entonces, por eso es importante conocer las funciones desde el teclado. Control Shift, derecha y abajo. Y luego ya suelto Control Shift. Y me seleccionó toda la tabla, ¿sí? Entonces, ya que está seleccionada, solo voy a eliminar esto, solo para que se vea. Ya que está seleccionada la tabla, yo puedo darle un estilo, ¿sí? O dar un formato a la tabla.
Siempre en el menú inicio, en el grupo estilos, voy a seleccionar la opción dar formato como tabla. Selecciono y vean que aquí hay varios, digamos, estilos de tablas. Por ejemplo, a mí me gustaría una como esta, que es un estilo azul, ¿verdad? Y que tiene el encabezado, pues, celeste con azul, ¿verdad? Voy a seleccionarla y vean, me dice, usted va a crear una tabla. La tabla tiene encabezados. Sí tiene encabezados, que es el primer registro, que es general, número, moneda. Sí los tiene, ¿verdad? O sea que los datos empiezan desde la fila número 2 en adelante. Eso le estoy diciendo. Aceptar. Y vean, ya me agregó el formato de esa tabla. Vean que está mejor representada, ¿verdad? Más llamativa. Tiene un encabezado y tiene filas con bandas de diferentes colores que me ayudan a identificar visualmente las diferentes filas, ¿verdad? Hagámoslo, por favor. Seleccionemos la tabla. Luego nos vamos a inicio, grupo estilos, dar formato a la tabla y seleccionan una de algún color. ¿Me avisan, por favor? Ya dije. Gracias. ¿Los demás cómo van? Ya, ingeniero. Ya, ingeniero. Gracias. Ahora notemos que en esta tabla, ¿verdad? Al encabezado le agregó estas flechitas, ¿sí? Estas flechitas me sirven para ordenar y filtrar, ¿sí? Y vamos a verlo. Notemos también que cuando yo selecciono alguna parte de la tabla, me activa otro menú que dice diseño de tabla, ¿sí? Diseño de tabla. Voy a seleccionarlo y aquí puedo yo cambiarle ciertas propiedades a esta tabla. Por ejemplo, dice que en el grupo, en el menú diseño de tabla, opciones estilo de tabla, yo quiero que muestre la fila de encabezado. Si yo la quito, ya no me la muestra. La voy a dejar. Fila con bandas. Vean qué pasa. Ya no me pone los diferentes colores, ¿verdad? Y es un poco más complicado poder visualizar algún registro. Lo voy a poner. A mí me gusta más así. El botón de filtro son estas flechitas que están acá, ¿verdad? Yo se lo puedo desactivar o activar, ¿sí? Incluso yo le puedo cambiar el nombre a esta tabla porque cuando se creó me asignó un nombre. ¿Cómo se llama? Tabla 1, ¿sí? Yo se lo puedo cambiar acá, ¿verdad? Solo le voy a dejar tabla, ¿verdad? O por ejemplo, formatos le voy a asignar. Formatos. Así le voy a cambiar el nombre. Y así se va a llamar esta tabla, ¿verdad? Entonces, por favor, necesito que se ingresen por lo menos 2 registros más. Creo que solo tienen uno, ¿verdad? Tienen una fila de datos. Ingresen unos 2 más, por favor, para que vean la diferencia. O 3 más, por favor, con diferentes datos.
Y agregaron unas 3 filas más. Jóvenes. ¿Cómo van? Listo, ingeniero. ¿Los demás? Inger, fíjese que yo me quedé atrasada desde el formato para cambiar colores que no le doy clic, pero no me cambia. Vaya. Entonces, por ejemplo, usted tiene, vea mi pantalla Sí, estoy viendo. y vamos a agregar unos datos aquí. Vamos a hacer otra tabla. Bueno, entonces seleccionamos la tabla. No lo voy a hacer todavía, solo vea. Selecciono la tabla. Me voy al menú inicio. En el grupo estilos. Dar formato a la tabla. Y selecciona cualquiera que tenga color. Y lo hace, por favor. Le dice que es una tabla que tiene encabezados. Pruébelo, por favor. Me avisa cuando termine. Los demás ya tienen una tabla como esta. Inge, me dijo estilo de celdas. No. No. Menú inicio. Ajá. Aquí vea mi pantalla. Estoy en estilos. Aquí, mire. Pero selecciona la opción que dice dar formato como tabla. Ah, ya. Acá. Ajá. Y selecciona Ujú. una de estas de acá. Tiene que tener Ya. seleccionada toda su tabla. Sí, ya. Muy Luego, bien. Luego de que le da a dar formato como tabla, le va a dar un mensaje que si tiene encabezados esa tabla, le dice que sí. muy bien. Ah, ya. Eso. Gracias, Inge. Esa parte era lo que me faltaba. Gracias. Muy bien. ¿Los demás cómo van? Necesito que me confirmen. Ya, ingeniero. Muy bien. Ya, Inge. Bueno, entonces, cuando nosotros creamos nuestra tabla y le dimos un formato, pues vimos que nos agregó estos botones, ¿verdad? Para poder filtrar, ¿sí? Esta es una opción que me puede ayudar a poder encontrar algunos datos de una manera más rápida. Incluso poderlos ordenar, ¿verdad? Por ejemplo, vean que yo quisiera, si se dan cuenta y notemos que en mi tabla, en la columna general, yo tengo los datos de maneras desordenadas. Por ejemplo, en 25, 34, 5, ¿verdad? Yo quiero que los datos aparezcan de menor a mayor, ¿sí? Permítanme, cerrame la puerta ahí, por favor. De menor a mayor. Entonces, ¿qué debo de hacer? Yo puedo seleccionar el botón, ¿verdad? Pero, por ejemplo, recordemos que este es un registro, ¿verdad? Que esta fila corresponde a todos estos datos, tienen relación, ¿verdad? Y lo que me va a hacer es ordenar en base a esta columna, ¿verdad? Todos los registros. O sea que este 5 me lo va a colocar aquí arriba junto con todos estos datos. ¿Cómo los hace? Selecciono acá el botón y vean que aquí hay dos opciones que dice ordenar de menor a mayor. La voy a seleccionar y vean que ya me ordenó los datos. Ordenémoslos, por favor.
Teníamos que ingresar diferentes números, ¿verdad, ingeniero? Sí, por favor. Ya, Inge. Ingeniero. Muy bien. De la misma manera, pues lo puedo hacer organizar o ordenar de mayor a menor, ¿verdad? Lo puedo hacer. Puedo hacerlo también con otras columnas, ¿verdad? Por ejemplo, en base a la fecha yo puedo seleccionar que de la más antigua a la más reciente, ¿verdad? Ya no me toma como criterio esta, ¿verdad? Sino la fecha de la más antigua a la más reciente, ¿sí? O de la más reciente a la más antigua, ¿verdad? Entonces él me va a organizar los datos dependiendo en la columna que estemos. Probemos, por favor. Me avisan, por favor. Ya, Inge. Muy bien. Me imagino que algunas funciones de estas ya las habían trabajado, ¿verdad? Entonces, para los que no nos recordábamos, pues las estamos viendo. Esta información está en el material. Digamos, el material que le subí por semana es el mismo archivo. Aquí tenemos desde Word, Excel y PowerPoint, ¿verdad? Entonces, son todas estas diapositivas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí está eh, Word, ¿verdad? Luego sigue Excel. Es la diapositiva número 39. Ahorita vamos por la diapositiva. Les muestro. Diapositiva número 53. ¿Verdad? No nos va a dar tiempo de ver todas las diapositivas. Pero ahorita vamos por la 93. Ahora ya tenemos nuestro ordenamiento. Vamos a irnos con filtro. Vamos a ver pues. Vamos a irnos a Excel, ¿verdad? Ahora vamos a seleccionar toda la tabla y nos vamos a ir al menú de datos, ¿sí? Al menú de datos, ¿sí? Ahora, aquí también tenemos lo de ordenar, ¿verdad? En el grupo ordenar y filtrar tengo para ordenar, que ya lo hicimos por medio de estos botones. Lo podemos hacer sin botones acá. Menú datos, grupo ordenar y filtrar. Pero lo que quiero ahorita es filtrar. ¿Qué significa filtrar? Que me muestre los datos que yo le estoy pidiendo en base a un criterio. Voy a seleccionar el botón de filtro. Perdón. Vamos a ver. Es en ordenar, perdón. Es ordenar. En el menú de ordenar, ¿verdad? Yo puedo agregarles diferentes criterios. Por ejemplo, le puedo decir que ordene por número, ¿verdad? Y ordene según valores a la celda, ¿verdad? O color a la celda o color a la fuente. Por ejemplo, en valores de celda que sea de mayor o menor. Básicamente estamos haciendo lo que estábamos haciendo, pero de una forma, digamos, más gráfica, ¿verdad? De menor a mayor. En base a la columna número, me ordene en base a Ingeniero, los valores, ¿perdón? disculpe que lo interrumpa, pero no encuentro dónde usted está. Vale, muy bien. Seleccionamos la celda y nos vamos al menú de datos. ¿Ya encontró el menú datos?
No lo encuentro, ingeniero, disculpe. ¿Qué menús tiene acá arriba? Dice inicio, insertar, disposición de página, fórmulas, datos, revisar, Ahí vistas, está ayuda y datos. diseño. Ya lo mencionó, Ah, datos. Ujú. Ajá. Selecciónelo. Ah, sí, ya. Y en el grupo ordenar y filtrar. Ah, bueno. Y aquí en ordenar. ¿Ya lo encontró? Ya, ingeniero, muchas gracias. Muy bien. Entonces estábamos, por ejemplo, nosotros podemos ordenar en base a el menú, perdón, a la columna general, ¿verdad? En base a los valores que están en la celda de mayor o menor, ¿verdad? De mayor a menor. Y aceptar. Y eso es lo que habíamos hecho, ¿verdad? En base a esto, ¿sí? Pero lo interesante aquí es lo siguiente, ordenar, y yo puedo agregar otro criterio adicional al que está. El primer criterio lo voy a cambiar. Voy a decirle que me seleccione en base a la fecha corta, ¿verdad? Y que sea del más reciente al más antiguo. Pero también voy a agregar otro nivel que primero tome este criterio, el segundo que sea en base a moneda y que sea de menor a mayor, ¿verdad? Entonces va a tomar primero el criterio de la fecha, de más reciente al más antiguo, y luego de menor a mayor. Posiblemente no se vea mucho digamos, el ordenamiento, vamos a ver, porque en los datos, pues, son muy pocos. Por ejemplo, la fecha dijimos de mayor a menor, ¿verdad? Del 17, del 1909, 1912, así, ¿verdad? Y en base a esto, de mayor a menor, si no estoy mal, vamos a ver. De menor a mayor, ¿verdad? Primero toma este criterio y luego toma este, ¿sí? Aquí como no hay datos con las mismas fechas, posiblemente no me muestre esto, ¿sí? Entonces, lo interesante aquí es que yo puedo agregar niveles para poder ordenar los que yo necesite. ¿Dudas con esto? Agreguemos 2 niveles, por favor, y selecciona las diferentes criterios, 2 criterios diferentes, 2 columnas diferentes. Por favor. Me avisan cuando termine. ¿Pudieron agregar los 2 niveles? Sí, Inge, Con el botón de filtro, ¿verdad? Voy a quitar estos niveles, los voy a eliminar.
para que no quede nada ahí. Con el botón de filtro, también le puedo decir que me muestre ciertos valores. Por ejemplo, yo quiero que me muestre en fecha corta, selecciono el botón de filtro, solo de los años 1900, por ejemplo. Entonces solo dejo marcado año 1900, aceptar. Y solo me va a mostrar los datos de 1900. Por ejemplo, quiero que me muestre solo los datos de 1909. Voy a quitar estos dos. Perdón. Y me va a mostrar solo estos datos. Entonces, también en el botón de filtro donde puedo ordenar, ¿verdad? Puedo decirle que me muestre solo los datos que yo necesito. Probémoslo, por favor. Ya, ingeniero. Gracias. ¿Los demás cómo van? ¿Cómo van los demás? Es un ¿Perdón? Ingeniero, solo una duda. Cuénteme. Respecto a contabilidad, usted nos enseñaba donde podíamos cambiar de signos, quetzales y todo eso. Si no cambió a la hora que lo hicimos, a la hora de hacer las fórmulas, ¿no afecta? Lo único que le va a mostrar es el símbolo de la moneda. Los datos, él va a sumar nada más los valores, ¿verdad? Se lo va a mostrar en la moneda que tienen configurado. Pero a la hora de sumar, restar, multiplicar, dividir y todo eso, va a tomar los valores numéricos. No sé si le estoy respondiendo. Sí, es que al final yo lo cambié, pero igual me quedó así como español, X, no me puso el signo de quetzales, entonces ese era mi... Pero Selecciona, entonces sí, ajá, selecciona las celdas que quiere cambiar. Se va al menú inicio. ujú, Aquí en moneda, selecciona la moneda que quiera. Y se lo tendría que cambiar. Y la suma que usted va a realizar se la va a dar en el valor, en la moneda que usted está diciendo. La suma, si usted lo suma en quetzales, si suma 100 más 100 quetzales, le va a dar 200 quetzales. Si usted suma 100 más 100 dólares, le va a dar 200 dólares. ¿Verdad? Lo único que va a cambiar es el tipo de moneda que le va a mostrar, pero los resultados va a ser el mismo. ay, gracias. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos, jóvenes? Bien, ingeniero, yo le di eso que dijo de que solo dejémoslo de 1900, pero mejor lo volví a como estaba. Ah, sí, lo regresamos ahorita, ¿verdad? Solo para que probemos las opciones, ¿sí? Bueno, por ejemplo, veamos también otras opciones que tenemos. Aquí en esta celda de contabilidad, vean que tengo los siguientes datos. Está 657, 8, 898, 456, 23 y 25. También en el botón de filtro yo puedo hacer lo siguiente. Lo selecciono, me voy al que dice filtros de números
Y puedo decirle que me muestre mayores, ¿verdad? A cierto número. Lo seleccioné. Voy otra vez. Botón de filtro, filtro de números y mayor que. Puedo decirle que sea mayor a, por ejemplo, a 460. A 460. Entonces, todos los números mayores a 460, o sea, no va a incluir el 456, va a incluir el 600 y el 800. Y le voy a dar a aceptar. Y vean que específicamente me mostró esos dos valores. Repito, voy a quitar el filtro ahorita, borrar filtros de contabilidad, lo voy a quitar. Me está mostrando todos los datos. Puedo decirle también, ¿verdad? Filtro que sea mayor o igual que, o que esté entre también, vean, entre dos números. Voy a poner que esté entre 20 y 30. ¿Verdad? ¿Qué valores me va a mostrar el 23 y el 25? Que sea mayor o igual a 20 y que sea menor o igual a 30. Dentro de 20 y 30 me va a mostrar estos dos valores y aceptar, ¿verdad? Puedo ser un poco más específico también. Probemos, por favor, con la celda de contabilidad si tienen diferentes números. Me avisan cuando termine. ¿Por qué no me aparece esa opción de borrar? Perdón, le estaba explicando. Yo estaba hablando y tenía el micrófono apagado. Le decía que si no le aparece la opción de borrar filtro, es que usted está mostrando todos los datos y que no hay ningún criterio que le esté mostrando solo algunos. Mire, yo ahorita estoy viendo todos los números, pero por ejemplo, si yo solo selecciono ciertos números, ¿verdad? Ahora sí ya me aparece borrar filtro de contabilidad. Ahora ya me muestra todos, mire. No sé si me explico. Sí, ingeniero. Me avisan cuando seleccionen el filtro de números, ¿verdad? De ahí vamos a ver que hay filtros de texto también. ¿Cómo van? Ya, Inge. Gracias, los demás compañeros. Muy bien. Entonces, vemos que los filtros, por ejemplo, esta columna que es de números, ¿verdad? Me va a decir filtro de números, ¿sí? Ahora de fechas, vamos a ver. En fechas tenemos filtros de fechas, ¿sí? Si yo agregara otra columna, voy a agregar otra columna aquí. Insertar, clic derecho sobre la columna, insertar. Le voy a poner nombre, por ejemplo. Le voy a poner aquí, solo que vamos a decirle que le dé formato a esa tabla. No, perdón, voy a continuarla aquí al final. Voy a agregar nombre. Enter, ya me agregó y me la adjuntó a la tabla. Voy a poner, por ejemplo, Juan, María, Pedro, José,
perdón, José. Julio, ¿verdad? Entonces, estoy agregando una columna de texto, ¿sí? Si yo muestro este filtro para texto, vean que yo puedo buscar o mostrar datos con ciertas características. Por ejemplo, ¿qué contiene? ¿Qué significa este filtro? ¿Qué contiene? Puedo decirle, mire, yo quiero que me muestre las filas o los valores que tienen ciertas características. Por ejemplo, que contengan la letra L, ¿verdad? Que el nombre que contenga la letra L es el que me va a mostrar. Eso le estoy diciendo yo ahorita. ¿Cuáles me va a mostrar? Aníbal y Julio. ¿Aceptar? Vean, solo Aníbal y Julio. Voy a borrar el filtro nuevamente. Repito qué fue lo que hice. Al final de la tabla yo agregué una columna con varios nombres. ¿Sí? Una vez agregados los nombres, me fui al botón de filtro y me fui al filtro de textos. Seleccioné la opción que dice que contiene y le dije, mire, muéstreme solo los registros o solo las filas que contengan la letra L. Solo los nombres que contengan la letra L. ¿Aceptar? Y este fue el resultado. Probémoslo, por favor. Ya, ingeniero. Gracias. También en filtro de textos. Bueno, no sé cómo van los demás compañeros. ¿Cómo van los demás compañeros? Ya, ingeniero. Gracias. Bueno, voy a borrar el filtro, ¿sí? Para que me muestre todos los nombres otra vez. Me voy otra vez al botón de filtro, a filtros de texto, y le puedo decir también que comience por. Entonces, que comiencen todos los, digamos, nombres que comiencen con J, ¿verdad? ¿Verdad? Aceptar. Y me va a mostrar Juan, José y Julio. También puedo ir siendo un poquito más específico. Voy a borrar el filtro. Filtros de texto que comience por JU, ¿verdad? Entonces solo me va a mostrar Juan y Julio. Aceptar. Juan y Julio, ¿verdad? De la misma manera, voy a borrar el filtro. De la misma manera puedo decirle que termine con, ¿verdad? Todos los que terminan con la letra O, por ejemplo. La letra O solo me va a mostrar Pedro y Julio. ¿Aceptar? Vean, Pedro y Julio. Y así tengo varios
varios criterios. Por ejemplo, que no contiene. Que no contiene, bueno, permítame, voy a borrar el filtro. Mostrar, filtro de texto, que no contiene, por ejemplo, la letra A. Todos los nombres que tengan la letra A no me los va a mostrar. Letra A. Y solo Pedro, José y Julio. Entonces tengo varias opciones. Probémoslas, por favor. Ya, ingeniero. Gracias. ¿Los demás cómo van? ¿Cómo van los demás? Ya, ingeniero. Muy bien. Bueno, prácticamente ya se nos terminó el tiempo de clase. Cuéntenme, quiero escuchar retroalimentación de parte suya. ¿Cómo vieron la clase de hoy? Muy interesante, ingeniero, porque sí hay ciertas cosas que, bueno, que yo no sabía. Gracias, Darlene tiene abierto su micrófono. ¿Alguien más? Pues la verdad, ingeniero, este, son cosas nuevas que aprendemos, ¿verdad? O sea, cosas que sabía. Sí, o sea, prácticamente tal vez es problema de mi computadora, pero sí traté la manera de seguir todos los lineamientos que nos dio. Gracias. Gracias. Ahí sí se está aprendiendo. Ese es mi objetivo. Sí, sí. Posiblemente ya lo hayan trabajado, algunos, posiblemente no. Entonces quiero escuchar retroalimentación. El próximo sábado, pues vamos a ver otros temas bien importantes. Pero ¿cómo lo vieron ahorita? Gracias, ingeniero. La verdad, en lo personal sí había trabajado los filtros en el trabajo que tuve, pero sí siempre tuve dificultades. Ahorita que usted lo explicó bien, creo que esto ha sido de gran beneficio. A todos los compañeros en dado momento lo vamos a utilizar, ¿verdad? Gracias. Gracias. ¿Alguien más?
Bueno, la próxima semana vamos a ver, por ejemplo, texto en columnas. También vamos a agrupar datos en una celda. También vamos a ver las fórmulas y funciones. No todas, sino vamos a entender el concepto, ¿verdad? De fórmulas y funciones. Y ya vamos a ir aplicando, por ejemplo, con un ejercicio de la vida real, cómo podemos utilizarlas y optimizar tiempo. Excel nos puede ayudar a optimizar tiempo muy rápido. O sea, posiblemente hay algún trabajo que tengamos que hacer, ¿verdad? Y que creamos o lo hagamos de una manera tradicional en Excel y que nos lleve 1, 2, 3 días. Pero si conocemos las fórmulas y las funciones, lo podemos realizar en minutos, ¿verdad? En 5, 10 minutos, algo que nos puede llevar normalmente en Excel 3 días o 2 días o un día, lo podemos realizar en 5 o 10 minutos. Entonces vamos a ver la próxima semana esto. Bueno, prácticamente nos quedamos en la página, vamos a ver. En la 73 en adelante, en la diapositiva 73 vamos a continuar. Hay algunas cosas que omití por cuestión de tiempo, pero estoy tratando la manera de primero que quede bien el concepto y que vayan practicando también esto que vimos. Las personas que no están acostumbradas a utilizarlo. Y a los que se nos olvidó, pues recordarlo y volverlo a practicar. El próximo sábado vamos a continuar diapositiva 73 y vamos a ir tratando de avanzar y que podamos utilizar. La actividad de este día, no hemos llegado a ese tema. La actividad que toca, que inició el día de ayer y que tienen que entregar el próximo domingo, o sea, la de Excel, no la vayan a entregar todavía. La vamos a hacer o la van a realizar a partir del próximo sábado, porque es fórmulas y funciones, pero necesito que primero lo veamos ese tema. ¿Dudas? Ingeniero, la clase de hoy la va a subir en la plataforma. ¿En Sí. dónde puedo encontrar? En todas las clases están, ahorita le menciono. Vamos a ver. Usted ingresa a la clase. Se va a su curso. Se va al material de aprendizaje. ¿Sí está viendo mi pantalla? Sí, estoy en material de aprendizaje. Ujú. Y se va al módulo 2. Módulo 2 de ofimática. Cuando ingrese al módulo 2, por ejemplo, el tema de Word, aquí les dejé la clase grabada. El tema de PowerPoint, aquí les dejé la clase grabada. Y el de Excel, aquí se los voy a dejar. Solo cuando terminemos y que ya se suba el video, ¿verdad? Lo suba a YouTube, ya lo puedo yo publicar aquí. No sé si le resolví su duda. Sí, ingeniero. Ahorita voy a descargar que no he podido. Bueno, ¿alguna otra duda, jóvenes? Jóvenes. No, ingeniero. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, voy a tener la grabación.